Bienvenidos a la televisión de Buró Veritas. Hoy celebramos el Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Con este motivo hemos traído a nuestro plató de televisión a una invitada de excepción como es María Victoria Simón, con la que vamos a hablar de seguridad y salud en el trabajo. Bienvenida, María Victoria. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos hoy. María Victoria Simón es médico especialista en medicina del trabajo con una trayectoria de 30 años. 30 años ya. Que se dicen poco, y además es en la actualidad la médico responsable del servicio de prevención de ECA Grupo Buró Veritas. Efectivamente. En Madrid. En Madrid. Con ella, con María Victoria Simón, vamos a hablar sobre seguridad y salud en el trabajo. Ya saben que cada 28 de abril la comunidad internacional celebra este Día Internacional y el lema de este año ha sido, atención, únete a la construcción de una cultura de la prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo. Sobre este día vamos a hablar con nuestra invitada, pero vamos a hacer una entrevista práctica, que es lo que hemos hablado con ella, para que nos dé consejos sobre cómo podemos mejorar, preservar esta seguridad y salud en nuestro trabajo. María Victoria, si te parece, vamos a empezar. Muy bien. Pues la primera cuestión que te queríamos hacer es si crees que sigue siendo necesario la celebración de este Día Internacional. ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que sí, porque a pesar de que ya han pasado 12 años, desde el 2003, creo recordarla, cuando la OIT empezó a celebrar este año, este Día Internacional, hoy por hoy todavía hay que seguir luchando por mejorar las condiciones de trabajo, que en algunos sectores de la industria en España todavía son deficitarias, y sobre todo porque tenemos que seguir intentando disminuir los accidentes de trabajo de una manera constante y sostenida, y las enfermedades profesionales, que también hay que tenerlas en cuenta. Entonces, por estos motivos creo que está justificado que sigamos celebrando este día anual. Este año decíamos que el lema internacional es, voy a decirlo de nuevo, únete a la construcción de una cultura de la prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Tú crees, María Victoria, que la sociedad en general ha asimilado esta cultura de la prevención? A ver, desde el año 1995, que se publica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, han pasado 20 años, pero desgraciadamente todavía la prevención no ha llegado al 100% a calar, tanto en las empresas como incluso en los trabajadores, ¿eh? No tenemos más que dar una vuelta por alguna obra y ver a un trabajador que está a lo mejor con una máquina y no lleva protectores auditivos, o está trabajando con polvo y tampoco lleva una mascarilla o unas gafas de protección. Entonces creo que sí, creo que todavía hay que seguir luchando, porque no está todavía al 100% asimilado, tanto por el empresario como por los trabajadores, el concepto de seguridad y de salud en el trabajo. Decíamos también que tienes 30 años de experiencia en este campo, ya, sí, ya. Trabajando, sí, siendo pues la doctora en diversos sí, trabajos. No sé si tienes alguna anécdota que contarnos, algo que los espectadores puedan escuchar, curioso, anecdótico. Hombre, sí, anécdotas a estos años he tenido muchos, pero fíjate, yo me quedo con las situaciones que vivimos cuando empezaron a llegar los primeros emigrantes de la Europa del Este, pues ucranianos, rusos, incluso pues polacos, rumanos, que apenas conocían el idioma, y tenías que hacerles un examen de salud, lo que antes llamábamos reconocimiento médico, y no te entendían. Tú cuando le preguntabas antecedentes familiares, ¿qué enfermedades ha tenido desde...? Y entonces tenías que utilizar pues los gestos, medio inglés, medio español, medio etcétera, etcétera, ¿no? Entonces era muy curioso. Aquella época fue curiosa por eso, porque tenías que emplear toda tu imaginación para hacer un examen de salud. Hay que decir que María Victoria está todos los días al pie del cañón atendiéndonos a todos los trabajadores. Sí, además con mucho gusto. Encantada. Vamos a pasar a ver algunas cuestiones sobre seguridad y salud en el trabajo que hemos planteado de manera práctica para también aprender todos, los espectadores y nosotros. María Victoria, hay muchos tipos de trabajo. Nos podemos centrar a lo mejor en el de oficina, que es un poco el generalizado. ¿Y cuáles son los 3 riesgos más frecuentes en este trabajo y las medidas preventivas? Mira, dos, principalmente son la fatiga visual y la fatiga postural, por el hecho de estar utilizando los terminales, los videoterminales.
La fatiga visual, que bueno, si una persona no cumple con unas normas mínimas higiénicas en el trabajo, en el sentido de unos ejercicios, etcétera y tal, pues llega a producir pues irritación, visión borrosa, dolor de cabeza, etcétera, que normalmente desaparece al final de la jornada. La persona se va a su casa, duerme y al día siguiente está bien. Y luego está la fatiga postural, que crea determinadas contracturas que se van acumulando y esas son más difíciles de que desaparezcan. Entonces, a veces hay que acudir a la fisioterapia o a un ejercicio deportivo más o menos mantenido, etcétera, ¿no? Porque son quizás las contracturas a nivel cervical, a nivel dorsal y a nivel lumbar, las más destacadas. Yo creo que son dos situaciones en las que nos vemos la mayoría de los trabajadores. Sí. ¿Qué podemos hacer para evitarlas, para disminuir por lo menos? Pues mira, nosotros diariamente cuando hacemos el examen de salud a personas que trabajan en oficinas, después cuando les enviamos el informe médico, les mandamos una hoja informativa con estos dos riesgos, el postural y el visual, y con unas recomendaciones para evitar que puedan aparecer o que aparezcan lo menos posible. Lo menos frecuente posible. Entonces, desde el punto de vista de la visión, es muy importante mantener a una distancia adecuada, estar muy bien graduado, es decir, precisamente pasar el examen de salud tiene la ventaja de que observamos la agudeza visual y si hay algún problema de graduación la vamos a poder corregir. Con una buena graduación la fatiga visual prácticamente está mantenida, pero aún así es conveniente levantar la vista a lo lejos, lo que podamos a través de la ventana, y poder hacer cambios de distancia para que los músculos de acomodación pues no se queden de forma mantenida y se vayan contrayendo unos y relajando otros. Y desde el punto de vista postural, pues hay también ejercicios que también se recomiendan en estas hojas informativas que consisten en movilizar la columna cervical, pues en estos movimientos, ¿no? Haciendo movimientos laterales del cuello, laterales adelante y atrás, movimientos de giro, para que la persona pueda mantener. Es muy importante tener el puesto de trabajo ergonómicamente bien diseñado, es decir, la pantalla, por ejemplo, pues tiene que estar en un plano inclinado, de forma que prácticamente los ojos coincidan con la parte superior de la pantalla, que la persona esté sentada en ángulo recto, bien apoyada a la espalda, que los codos estén también en ángulo recto con la mesa, que tengas tus elementos complementarios, si es que los necesitas, como serían reposamuñecas, tanto para el ratón como para el teclado, reposapiés, cuando las piernas no nos llegan bien al suelo. Es decir, todas esas medidas pueden hacer que tanto la fatiga visual como la fatiga postural se puedan ver mitigadas. Y por ejemplo, nos hablabas de hacer también alguna actividad deportiva también, sí, que puede mejorar. Yo recomiendo a todos actividades deportivas, desde caminar mínimo media hora hasta pilates, yoga, natación, gimnasia, correr. Es decir, creo que cualquier actividad deportiva, pero vienen muy indicadas, por ejemplo, pues actividades como el pilates o yoga, que son ejercicios de estiramientos, ¿no? Todo lo que sea estiramiento para intentar descontracturar esa columna vertebral. Yo ahora estoy muy concienciado con la natación, que de hecho viene por ideal. un consejo Natación tuyo. De espalda, natación de espalda, porque es la manera de movilizar perfectamente todos los músculos paravertebrales, que son los que nos mantienen la columna y que son los que casi siempre se ven afectados por esa postura. Claro, es que es cierto que estamos muchas horas delante del equipo de trabajo y ya salimos del trabajo, vamos a casa, pero no... Y durante el trabajo hay que hacer pausas también. También se recomienda levantarse pues cada hora más o menos, un ratito, vas a la fotocopiadora o te tienes que tal, o cambiar incluso de actividad, es decir, bueno, voy a dejar el ordenador, voy a empezar a hacer llamadas telefónicas, etcétera, ¿no? Intentar un poquito variar, no estar tantas horas sentado delante del teclado y delante de la pantalla. Y por ejemplo la vista, que yo creo que es lo más sensible que tenemos, porque son muchas horas delante del ordenador y luego acudimos a casa y nos ponemos con la serie, con la televisión. Exacto. ¿Qué nos recomiendas? Mira, la vista, si está bien graduada, la fatiga visual es momentánea y afortunadamente yo hasta ahora, en todo el tiempo que llevo realizando este tipo de exploraciones, no veo fatigas crónicas, es decir, la fatiga crónica prácticamente es inexistente.
o sea, esa sensación de visión borrosa, de dolor de cabeza y tal, son síntomas que desaparecen en cuanto prácticamente apagas el teclado. Entonces lo que tenemos que hacer es eso que comento, cambiar la distancia, tal, para que esos síntomas no estén tan presentes a lo largo de la jornada. Pero a verlos, va a verlos porque van con natural con el uso de la pantalla, es inevitable. Sí, luego también es importante seguramente en los puestos de trabajo que la ventilación y la iluminación, ¿en qué puede condicionar o empeorar? Mucho. Mira, siguiendo con el ejemplo de las oficinas, ¿no? Por ejemplo, el ambiente físico tiene que ser confortable. Todos sabemos que cuando hace frío o hace calor, etcétera, no se trabaja bien, no se rinde igual, ¿no? Para las condiciones óptimas serían pues con una luz de aproximadamente 300 lux, que es la medida de las luminarias, una temperatura que puede oscilar entre 18 o 24 grados, más o menos, una humedad relativa que puede ir entre el 40 y el 70%. No olvidemos que las pantallas de datos, por ejemplo, producen mucha sequedad en los ojos, entonces es muy importante y muchas personas tienen que estar con la lágrima artificial de vez en cuando porque realmente reseca mucho la conjuntiva. Y la velocidad de ventilación pues tiene que estar en orden del 0,1 metros por segundo aproximadamente. Estas 4 condiciones, es decir, la luz, la ventilación, la humedad y la temperatura, son elementos fundamentales para que el trabajo, el ambiente laboral sea confortable y tú puedas trabajar y rendir correctamente. Porque, por ejemplo, ahora en España, que estamos en primavera, cambio estacional ya casi, eso de pasar mucho calor en la oficina, mucho frío, también perjudica, ¿no?, a los trabajadores. Mucho. De hecho, vemos muchos trabajadores, muchos compañeros que bajan por catarros debidos principalmente al aire acondicionado, porque aquí hace calor, hace fresco, sales a la calle, hace frío, aquí te tienes que poner una chaqueta, luego sales, hace calor, y esos cambios facilitan que aparezcan estos catarros veraniegos. Luego también, pues un tema de actualidad que cada vez lo estamos escuchando mucho es la influencia que puede tener el móvil, el estar todo el día, que incluso trabajamos con el móvil, llegamos a casa y con el móvil. De hecho existe un término que es la nomofobia, que es una patología que es de reciente introducción, que es la obsesión por el teléfono móvil. La persona que no tiene el móvil a mano se siente que le falta hasta el aire, por así decirlo, ¿no? Entonces eso se llama nomofobia. Desde ese extremo a la dependencia más o menos que se tiene hoy del teléfono hay un recorrido, pero sí que es verdad que el uso excesivo de los mensajes de WhatsApp, que ahora están muy de moda, pues va a producir a la larga unas tendinitis en los pulgares que se están viendo ahora en las consultas de traumatología, unas tendinitis, por supuesto, uso de túnel carpiano, y sobre todo hay también mucha patología que la gente no se da cuenta, que es la luz, la propia luz que tiene el iPhone, es mala para la vista. O sea, son destellos que prácticamente nosotros nos damos cuenta, pero que esa intensidad que tiene la pantallita no es buena. En definitiva, usemos el teléfono, pero como todo en la vida, con cabeza, con cuidado, hay que descansar del móvil, no se puede estar todo el día pegado al móvil, no es bueno para la salud. Bueno, un buen consejo, estamos viendo sucesivos consejos gracias a María Victoria, y también te queríamos preguntar, porque cada vez, bueno, ya desde hace tiempo trabajamos oyendo música con auriculares, ¿cómo puede perjudicarnos? A mí eso me da mucha pena, porque parece que cada vez nos estamos haciendo más aislados, ¿no? Antes había mucha más comunicación en los centros de trabajo y ahora parece que te aíslas, bueno, te aíslas más con los de los cascos. Y curiosamente la gente utiliza los cascos que se introducen en los oídos, que no son los buenos, esos producen más irritaciones del conducto de lo que la gente podría, y sobre eso es más fácil que pueda aparecer una sobreinfección en el conducto. Pero aún así, aunque se utilizaran los cascos, lo que es cascos propiamente dicho, pongo un ejemplo. Si nosotros estamos hablando normalmente en una oficina en torno a los 70 decibelios. Si pasamos de los 85 decibelios, que es una música ya altita,
si estuviéramos 8 horas continuadamente, de forma continua, escuchando música a 85 decibelios, en 8 horas tendríamos ya una pérdida de audición. Si estamos 88 decibelios, en 4 horas perderíamos. Y si estamos a 100 decibelios, escuchando música, que ya es una música alta, en unos minutos ya perderíamos también la audición. Entonces, es muy importante concienciar a los jóvenes, sobre todo, de que el uso continuado de los auriculares no es bueno para la audición. La audición, el oído hay que dejarle descansar, hay un descanso auditivo que es necesario no solamente de la época del momento de dormir, sino a lo largo del día. Bastante ruido ambiental tenemos en las grandes ciudades como para que encima nosotros mismos nos pongamos nuestro particular ruido. Bueno, sonido, tampoco es ruido en la música, pero bueno, sonido. Bueno, otro consejo que nos da María Victoria, no escuchar tanto música, sobre todo con auriculares, que es cierto que hablar más entre nosotros, comunicarnos más. Yo creo que es más agradable la comunicación interpersonal que no aislarse con los cascos, que eso pues se ve muy fácil, vas por las oficinas y lo ves cada vez más, o por la calle, la gente, ¿no? Sí. No es muy agradable eso, ¿no? Y vamos a ver, María Victoria, también por los compañeros que se dedican a la conducción, sobre todo durante las horas de trabajo, ¿qué medidas preventivas pueden tomar respecto a la seguridad vial? Pues desde el punto de vista de la medicina del trabajo podemos hacer poco, pero a nivel de campaña nosotros tenemos también unas hojas informativas que también adjuntamos con el informe de aquellos trabajadores que utilizan el coche habitualmente para ir y volver al trabajo, incluso durante la jornada laboral, ¿no? Y simplemente pues cada año vamos actualizando una norma de circulación. Ahora, por ejemplo, estamos actualizando la circulación en rotondas, ¿no? La gente no sabe muy bien cómo se circula en rotondas, entonces se les adjunta una pequeña separata para que puedan. Otro año pues hemos trabajado el tema de las normas de incorporación y salida de las vías principales, que tampoco la gente lo respeta. Es decir, yo creo que y aquí pues hago un llamamiento a todos los trabajadores, de que cuando uno se sube al volante lleva una herramienta que puede volverse en su contra, puede ser peligrosa para él o para terceros, y hay que ser responsables con eso, hay que saber mantener las normas, mantenerlas y seguir las normas de circulación, adelantamiento, señalización de maniobras, respeto por el compañero. Y hoy, desgraciadamente, será por el ritmo tan acelerado que llevamos, por las prisas, porque queremos hacer 40 cosas a la vez, y a veces eso pues nos pasa un tributo, que son los accidentes de tráfico. Sí que es verdad que, por ejemplo, en el ámbito que yo me muevo, los accidentes in itinere no son efectivamente muy importantes, muy frecuentes, pero sí que es cierto que cada vez son más frecuentes. Y los accidentes de tráfico, laborales, pero que durante la jornada de trabajo, también, por contra. A veces porque te dan a ti y a veces porque das tú. Claro. O sea que sí que seguimos haciendo una campaña de concienciación de que se respeten las normas de circulación. Seamos más educados al volante. Sí. Yo creo que cuando nos subimos al coche nos transformamos. Sí, no, es cierto que hay que ser más responsables también. Más responsables. Y nos debemos concienciar todos, porque corren peligro toda la gente que conduce o peatones. Peatones. Vamos a ver otro tema que es también muy importante, como es el de los primeros auxilios. Si tenemos un accidente, María Victoria, ¿qué tiene que hacer un trabajador? ¿Cuáles serían esos pasos que...? A ver, cuando una persona tiene un accidente, lo primero que tenemos que valorar es proteger. Hay tres letras, que es la P, la A y la S, que es proteger, avisar y socorrer. Proteger la zona en la que se ha producido ese accidente, es decir, pues si ha habido una caída de algo, pues intentar proteger para que no vuelva a producirse otra situación similar. Avisar al 112, que es el número internacional tanto en España como en Europa de accidentes y de emergencias, de urgencias, y ya socorrer. Entonces, lo primero que tienes que dirigirte a una persona es ver si tiene pulso, si tiene respiración, si no respira pero tiene pulso, pues tendrías que hacerle el boca a boca. Si no tiene pulso, además le tendrías que hacer el masaje cardíaco. Si tiene pulso y tiene respiración, pues dejarle en la posición
de seguridad, que es de lado, para que la lengua no se le entorpezca la respiración, y cuando ya vuelva a tener sentido, conciencia, pues se le levantan un poquito las piernas hasta que vaya recobrando. Ya en ese tiempo ha dado tiempo para que lleguen las emergencias, el personal sanitario, y se pueda hacer ya cargo de esa persona. En oficinas, por ejemplo, es más frecuente pues que tengas a lo mejor golpes, caídas, choques, heridas. Entonces, en los cursos de primeros auxilios, pues sí que hacemos hincapié en todas estas medidas, pues para socorrer, ¿no? O sea, que tienes como hacer frente pues a un golpe, a un corte, etcétera, etcétera. Y a mí siempre me ha dado mucho miedo cuando dicen que hay que hacer uno cuando le pasa a un compañero, los primeros auxilios. ¿Todos somos capaces de llevarlos a cabo? ¿Es mejor llamar a alguien? A ver, yo por mi experiencia, me siento capaz. Yo cuando doy los cursos de primeros auxilios siempre digo lo mismo. Hay que verse en la circunstancia para sacar de ti todo lo que a lo mejor no crees que eres capaz de hacerlo, ¿no? Y cuando uno se encuentra con una persona, como yo una vez me he tenido que encontrar con alguien que ha perdido el conocimiento y he tenido que atenderle, pues enseguida sale todo. Sale todo si antes, previamente, lo has aprendido. Entonces, por eso yo soy muy partidaria de que todo el mundo, trabajadores y no trabajadores, sepan hacer unos primeros auxilios de reanimación, boca a boca, etcétera, para poder sacar adelante a una persona, que incluso esos minutos que tarda en venir la ambulancia pueden salvar la vida, ¿eh? Y desde luego, si tú has hecho un pequeño entrenamiento, como puede ser un curso básico de primeros auxilios, te aseguro que eso sale, y cuando tú te encuentres en esa situación, tú ayudas, pero vamos, y lo harías perfectamente, estoy segura. Bueno, da tranquilidad. Y precisamente te quería comentar, ya que lo has sacado el tema, si crees que una formación básica, pues una formación viene bien para estos casos, y aparte también para concienciar a los trabajadores. Mucho. Yo, de hecho, aquí en Bureau Veritas perdón, tenemos una zona de cardioseguridad. Hemos colocado 2 desfibriladores para que los trabajadores, en caso de que se vean en una circunstancia de estas, lo puedan manejar y puedan sacar adelante a esa persona hasta que lleguen las asistencias, ¿no? Es fundamental que la gente esté entrenada, pero cada vez más, porque cada vez es más fácil encontrarse en estas circunstancias, y son fundamentales esos 3, 4, 5 minutos que hasta que podamos tener la asistencia de un profesional para sacar adelante. Ten en cuenta que en los primeros 5 minutos, sin oxígeno, el cerebro ya tiene una muerte irreversible, tiene un daño irreversible. Sí. Con lo cual las secuelas, en caso de que lo pudiera sacar adelante, pues ya empieza a haber alguna secuela irreversible. Nos vamos a quedar con la importancia de la formación, de estar preparados para ese momento, esos momentos decisivos que hay que actuar. Sí, sí. Aunque lo mejor también, tener un doctor en la empresa, bueno, da mucha confianza. Muchas gracias. Eso, bueno, evidentemente es así, pero sí que hay que hacer más cursos de primeros auxilios. Hay que concienciar más a la gente. Y vamos a ir terminando esta entrevista con María Victoria Simón, pues con una última pregunta, una última cuestión sobre qué consejo final podría estar a nuestros espectadores que les pueda venir bien sobre el futuro. ¿Qué consejo daría? A ver, vamos a tener que trabajar siempre, porque esto va con natural al propio ser humano. Hay que trabajar lo más seguro posible, lo más confortable posible. Y todo esto se resume en la seguridad y en la salud, que yo entiendo que son 2 derechos que tienen todos los trabajadores, y por tanto tienen que ser puestos encima de la mesa continuamente durante el trabajo. O sea, el trabajador tiene que concienciarse de que tiene el derecho a la seguridad y a la salud en el trabajo, y el empresario tiene la obligación de otorgarle esos derechos y de hacer de su trabajo un lugar seguro desde el punto de vista de seguridad y de salud. Muy bien, pues muchísimas gracias, Mariví, por tus conocimientos, Muchas gracias por a todo vosotros. lo que hemos aprendido. Te vamos a tener que traer más a nuestro plató para seguir aprendiendo con todos ustedes. Encantada. Y bueno, vamos a despedirnos ya de esta entrevista.
Bureau Veritas, nuestra compañía, lleva desde 1828, desde su fundación, apostando, entre otras áreas, de actuación por la prevención de riesgos laborales, por la seguridad y la salud en el trabajo. Como entidad de certificación primero, también desde Bureau Veritas Formación, ofreciendo esa formación técnica a los profesionales que comentábamos que es también tan necesaria. Precisamente tenemos ahora mismo entre nuestra oferta académica un máster oficial universitario en gestión de la prevención de riesgos laborales, la excelencia en el medio ambiente y la responsabilidad corporativa. Pueden recibir más información, ampliar esta información a través de nuestras webs. Muchísimas gracias, María Victoria, por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias a ustedes por atendernos y por acompañarnos en este día tan especial de la seguridad y la salud en el trabajo, y les esperamos en próximos encuentros digitales.